Lárgate y no vuelvas, le gritó la ex a mi hermano tras engañarlo y quedarse con su casa. Cuando mi hermano falleció inesperadamente, ella vino a reclamar todo. ¡Sorpresa! Él dejó todo a mi nombre. La desalojé en 24 horas y ahora vive con sus padres llorando por las propiedades que jamás recuperará. Pobrecito, tan solito. La voz de mi excuñada cortó el aire del hospital mientras mi hermano agonizaba conectado a los tubos. Había aparecido con sus tacones y su sonrisa de tiburón después de años sin dar señales de vida. Menos mal que llegué a tiempo para acompañarte en tus últimas horas, mi amor. Se acercó a la cama y le acarició la mano con esa dulzura falsa que yo conocía tan bien. Tranquilo, amor. Cuando todo esto termine, yo me encargaré de que tu casita tenga el cuidado que merece. Mi hermano intentó apartarse, pero apenas tenía fuerzas. No quiero que ella, murmuró mirándome desesperado. Ella se rió con esa risa cristalina que ocultaba veneno. SHH, no te agites. Ya hablamos después de los papelitos y esas cosas aburridas. Se volteó hacia mí con ojos de depredador. Supongo que tendremos que ponernos de acuerdo, ¿verdad, cuñada? El monitor cardíaco de mi hermano se aceleró. Sus últimas palabras fueron, no dejes. Que ella. La primera vez que entré a la casa de mi hermano después del funeral, el silencio me golpeó como una bofetada. Sus cosas seguían ahí, la taza de café sin lavar, los medicamentos que nunca me dijo que tomaba, y esa carpeta manila que sobresalía del cajón de su escritorio como gritándome que la abriera. El testamento estaba encima de todo, firmado apenas 2 meses antes de su muerte. A mi hermana, quien siempre estuvo cuando más la necesité, le dejo absolutamente todo. Mi nombre, mi dirección, todo legal y notariado. Pero lo que me destrozó fueron las páginas que venían después. Extractos bancarios con highlight amarillo marcando transferencias extrañas. Retiros de $800, $1,200, $2,000 con la nota manuscrita de mi hermano. Ella dijo que era para gastos médicos de su madre. Su madre murió hace 3 años. Había fotos impresas de Facebook donde ella presumía vacaciones en Punta Cana mientras supuestamente cuidaba a su mamá enferma. Con mi dinero, pero lo que me rompió fue su diario. Páginas y páginas de letra temblorosa. Hoy me pidió otros 1,500 para el tratamiento. Sé que miente, pero si no se los doy, me amenaza con irse y jamás volver a verme. Estoy tan solo. Tal vez si le doy lo que quiere, volverá a amarme como antes. En la última entrada, con fecha de 1 semana antes de morir, fui al banco a revisar las cuentas. Llevo 3 años dándole dinero para mentiras. No sé cuánto me queda de vida, pero no quiero que se ría de mí cuando esté muerto. Cambié el testamento. Mi hermana sabrá qué hacer. Mis manos temblaron cuando encontré la caja de zapatos escondida detrás de las sábanas. Adentro había una grabadora de voz antigua con una nota. Conversaciones con mi esposa, 2021 a 2024. Presiona play. Su voz me llegó desde el más allá, seguida por la de ella. Mi amor, necesito 2,000 más para el tratamiento de mamá, pero dijiste que con los 1,500 de la semana pasada era suficiente. ¿No quieres que se cure? ¿Eres tan egoísta que prefieres que se muera? Siguió grabando durante años. Cada mentira, cada manipulación, cada vez que lo hacía sentir culpable por respirar. Había más de 20 horas de audio donde lo humillaba, lo chantajeaba y lo exprimía como un limón. Cuando el abogado revisó todo el material, silbó por lo bajo. Tu hermano documentó todo. Estas grabaciones, los extractos, las pruebas de sus mentiras. Esto es suficiente para una demanda por fraude matrimonial. Podríamos recuperar hasta los últimos 3 años de robos. ¿Cuánto tiempo llevará? 6 meses, tal vez 1 año. Pero hay algo más inmediato. Me mostró otro documento. Él puso la casa únicamente a su nombre el año pasado. Ella no tiene derechos legales sobre la propiedad. Podemos ejecutar un desalojo en 24 horas si ella está viviendo ahí. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Su voz melosa me revolvió el estómago. Hola cuñadita, espero que estés llevando bien tu duelo. Oye, necesitamos hablar sobre la casa. Ya sabes que técnicamente es mi hogar conyugal. No me gusta presionar en estos momentos tan difíciles, pero tengo que organizar mis cosas. Por supuesto, le dije con la voz más dulce que pude fingir. Pero hay algunos papeles que necesito revisar primero. Cosas del testamento, ya sabes. ¿Testamento? Ay, qué dramático sonaba tu hermano siempre. Pero bueno,
Supongo que dejó todo organizado para que yo no tenga problemas, ¿verdad? Él sabía lo mucho que amo esa casa. Sí, murmuré, apretando el puño mientras miraba las pruebas esparcidas en mi mesa. Definitivamente dejó todo muy claro. Perfecto. Entonces nos vemos el martes para firmar lo que haga falta. Ah, y también deberíamos revisar las cuentas bancarias. Seguro hay algunos ahorros que necesito para los gastos del funeral y esas cosas. Colgué y llamé inmediatamente al abogado. Quiero que preparemos todo. El desalojo, la demanda por fraude, y quiero copias de todas las grabaciones en 3 USB diferentes. ¿Estás segura? Esto va a ser brutal. Él me pidió que revisara sus papeles. Me pidió que no dejara que se riera de él. Ella va a descubrir lo que significa subestimar el amor entre hermanos. Esa noche no pude dormir. Pasé horas escuchando las grabaciones, entendiendo cada humillación que mi hermano había soportado en silencio. Cuando llegué a la última grabación, su voz sonaba más débil. Si alguien escucha esto algún día, quiero que sepan que no fui un tonto. Sabía lo que ella hacía. Pero pensé que el amor podía cambiarla. Ahora sé que solo me amaba por lo que podía sacarme. Si algo me pasa, espero que mi hermana encuentre esto. Ella es la única que siempre fue honesta conmigo. Me sequé las lágrimas y marqué el número del abogado otra vez. Prepara los papeles para el martes por la mañana. Y cuando llegue el momento, quiero estar ahí para verle la cara cuando se dé cuenta de que el juego se acabó. El contador forense que contraté me citó en su oficina un martes que quedó grabado en mi memoria como el día que comprendí la verdadera dimensión del horror. Sus ojos, grises y profesionales, no pudieron ocultar cierta compasión cuando extendió ante mí las hojas de cálculo que documentaban 3 años de depredación sistemática. Su hermano no se equivocaba, comenzó, ajustándose las gafas. Lo que tenemos aquí es un patrón de fraude matrimonial extraordinariamente sofisticado. No fueron robos impulsivos. Esto fue una operación planificada. Los números me golpearon como puñetazos. $127,000 en transferencias no autorizadas. Pagos de tarjetas de crédito a su nombre por $43,000. Préstamos familiares que nunca existieron por $31,000. Había vaciado sistemáticamente las cuentas de ahorro, la cuenta de retiro, incluso había sacado un préstamo contra la casa sin que mi hermano lo supiera. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta?, murmuré, sintiendo náuseas. Ella tenía acceso a todas las cuentas como esposa. Y su hermano, perdóneme la crudeza, estaba emocionalmente comprometido. Los abusadores manipulan de esta manera, crean dependencia emocional mientras drenan los recursos. La carpeta contenía algo más devastador. Correos electrónicos impresos entre ella y alguien llamado M. Rodríguez donde discutían abiertamente sobre exprimir al idiota hasta el último centavo y asegurar la ruta de escape cuando se acabe la mina de oro. Hay más, continuó el auditor. Encontramos una cuenta offshore en las Islas Caimán. Los movimientos coinciden exactamente con las fechas de las extracciones de las cuentas de su hermano. Esa misma semana, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Ella había comenzado su campaña de manipulación con familiares y conocidos comunes, pintándose como la viuda desconsolada que enfrentaba la crueldad de una cuñada resentida. Mi tía Esperanza me llamó, claramente incómoda. Mija, acabo de hablar con tu excuñada. Está muy alterada. Dice que no la dejas entrar a la casa, que le estás negando sus cosas. ¿No crees que estás siendo un poco dura? Al final, ella también está sufriendo. La conversación me destrozó más de lo que esperaba. Durante 20 minutos tuve que explicar, justificar y defender decisiones que cualquier persona razonable entendería. Pero su poder de manipulación era tal que incluso familiares que conocían su verdadera naturaleza comenzaban a dudar. Tía, esa perra le robó más de $100,000 a mi hermano durante 3 años mientras lo hacía sentir culpable por respirar. ¿Te parece que estoy siendo dura? Porque a mí me parece que estoy siendo demasiado generosa. El silencio se extendió antes de que susurrara. Ay, mija. ¿Estás completamente segura de eso? Es una acusación muy seria. Segura, exploté. Tengo las puras pruebas en mi mesa, tía. Extractos bancarios, grabaciones donde lo humilla, correos donde planea cómo robárselo todo. Pero claro, es más fácil creer que soy una hermana loca que aceptar que esa víbora estuvo matando a mi hermano de a poquito durante años. Esa pregunta me rompió. No por la duda, sino porque me hizo entender que ella había estado sembrando esta narrativa durante meses, tal vez años.
Mi hermano había muerto siendo visto como el esposo problemático que no sabía manejar el dinero, mientras ella era la santa sufrida que intentaba salvarlo de sí mismo. Su estrategia era diabólica. Contactaba a cada persona que podía tener influencia conmigo, no para pedirles que intercedieran directamente, sino para plantar semillas de duda sobre mi cordura y mis motivaciones. No entiendo por qué está tan resentida conmigo. Siempre traté de llevarnos bien, le había dicho a mi prima Carmen. Mi abogado y yo decidimos que la sutileza había terminado. Un viernes por la mañana, un alguacil tocó la puerta de la que había sido la casa de mi hermano con una notificación de desalojo legal. 24 horas para desocupar la propiedad. No estuve presente, pero mi vecina de enfrente me describió la escena. Primero silencio, luego gritos que se escucharon hasta la esquina, después el sonido de algo estrellándose contra la pared. Su llamada llegó 17 minutos después. Su voz, que siempre había mantenido esa dulzura ponzoñosa, se había convertido en un rugido primitivo. ¿Qué chingados crees que estás haciendo? Esa casa es mía. Viví ahí 5 putos años. No puedes echarme como si fuera una pinche extraña. Mantuve la voz serena, casi clínica. Legalmente, la casa pertenecía únicamente a mi hermano. Él la puso a su nombre exclusivo el año pasado cuando ya sabía qué clase de sanguijuela eres. Ahora es mía. Tienes 24 horas para largarte. No puedes hacer esto. Voy a demandarte hasta dejarte en la calle. Esto es completamente ilegal. Consúltalo con tu abogado, querida. Los documentos están perfectamente en orden. Ah, y asegúrate de preguntarle cuánto te va a costar cuando te demande por fraude. Pero mis cosas. Toda mi vida está ahí. Mis muebles, mi ropa, todo. Puedes llevarte lo que sea tuyo. Solo tuyo. Nada que hayas comprado con el dinero que le robaste a mi hermano. Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. El rugido se había convertido en algo más peligroso, un susurro calculado y venenoso. Muy bien, perra. Si quieres jugar sucio, juguemos sucio. Pero recuerda que yo conocía a tu hermano mejor que nadie. Conozco secretos que podrían destruir su memoria para siempre. Cosas que harían que toda la familia se avergüence de él. ¿Realmente quieres continuar por este camino? La amenaza me enfureció, pero también me confirmó algo. Tenía miedo. Y una persona con miedo comete errores. El sábado por la tarde, mientras revisaba una vez más las pruebas que había recopilado, mi abogado me llamó con noticias que cambiaron todo el panorama. Encontramos algo más, me dijo con voz tensa. Revisando los registros del hospital donde murió su hermano, hay inconsistencias extrañas en las fechas de las visitas médicas que ella reportó a los familiares. ¿Qué tipo de inconsistencias? Ella les dijo a varios parientes que había estado acompañando a su hermano a tratamientos oncológicos durante meses. Pero los registros del hospital muestran que él siempre iba solo. De hecho, hay una nota del doctor que dice que cuando le preguntaron por su esposa, su hermano respondió textualmente: ella no sabe que estoy enfermo. Y quiero que siga así. El estómago se me revolvió. ¿Qué más? Hay más. Encontramos que 2 días antes de morir, su hermano intentó cambiar los beneficiarios de su seguro de vida. La compañía de seguros tiene registro de la llamada, pero el papeleo nunca se completó. Ella era la beneficiaria por $200,000. La realización me golpeó como un martillo. No era solo una esposa codiciosa. Había calculado fríamente cuánto valía más mi hermano muerto que vivo. ¿Ella sabía del seguro? Por supuesto. Hay emails entre ella y la compañía de seguros desde hace 6 meses, preguntando sobre los términos de la póliza, que necesitaba para cobrar, tiempos de procesamiento. Mientras mi abogado hablaba, recordé algo que me había parecido extraño en el funeral. Ella había llegado ya vestida de negro, perfectamente maquillada, sin una sola lágrima real. Y había preguntado sobre los asuntos pendientes antes de que ni siquiera termináramos de enterrarlo. El domingo, día del desalojo, manejé hasta la casa temprano por la mañana. Quería estar ahí cuando ella saliera. Quería verle la cara cuando se diera cuenta de que este era solo el primer movimiento de una partida mucho más larga. La encontré cargando cajas en un auto rentado, escoltada por el alguacil. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin arreglar. Cuando me vio, se acercó con esa mirada que había visto antes, la de un animal acorralado que se prepara para atacar. «Espero que estés feliz», me dijo, intentando recuperar su tono condescendiente habitual pero con una voz quebrada. «Echando a la viuda de tu hermano como si fuera basura. Él se estaría revolcando en su tumba viendo lo cruel que eres. Mi hermano dejó instrucciones muy claras sobre lo que pensaba de ti», respondí, sacando mi teléfono.
Reproduje una de las grabaciones, su propia voz diciéndole: necesitas crecer y dejar de ser tan dependiente. Soy tu esposa, no tu madre. Su rostro se descompuso completamente. ¿De dónde carajo sacaste eso? Eso es privado. Él documentó todo, querida. Cada conversación donde lo humillabas, cada mentira que le contabas, cada peso que le robabas. ¿Sabías que llevaba un registro detallado de cuánto dinero le pedías y para qué puras mentiras lo usabas? 3 años de grabaciones. 3 años de tu verdadera cara. Por primera vez desde que la conocía, la vi genuinamente aterrorizada. Eso es completamente ilegal. No puedes grabar a alguien sin su consentimiento. Voy a demandar por violación a la privacidad. En realidad, si puedes, ignorante. Especialmente en tu propia casa. Y especialmente cuando sospechas fraude matrimonial. Mi abogado ya lo confirmó. Se acercó más, bajando la voz con desesperación. ¿Qué carajo quieres de mí? ¿Dinero? Puedo devolverte algo. No todo, obvio, pero algo. ¿50,000? ¿70? Podemos arreglar esto sin tanto drama. No quiero ni un peso de tu dinero sucio. Quiero justicia. Para él y para todos los otros pendejos que destruiste antes. Su máscara finalmente se desplomó por completo. La mujer dulce y manipuladora desapareció, reemplazada por algo frío, calculador y absolutamente venenoso. No tienes ni puta idea con quién te estás metiendo, pendeja. Tengo recursos, conexiones que ni te imaginas. Puedo hacer que tu vida se vuelva un infierno absoluto. Puedo arruinarte de maneras que ni siquiera puedes concebir. Ya lo intentaste con mi hermano, perra. Ahora es mi turno de arruinarte a ti. Subió al auto sin decir una palabra más. Pero antes de irse, bajó la ventanilla con una sonrisa que me heló la sangre. Esto no se va a quedar así, puta. Ni de cerca. Tienes razón, le respondí con una sonrisa igual de fría. Apenas está empezando. Y cuando termine contigo, vas a extrañar los días en que tu único problema era que te corrieran de una casa. Esa noche, sentada en la casa vacía de mi hermano, revisé todos los documentos que había acumulado, las pruebas del auditor, las confesiones de Marcos, las grabaciones de mi hermano, los registros bancarios. Tenía suficiente evidencia para arruinarla completamente. Mi teléfono sonó. Era mi abogado. La demanda por fraude está lista. ¿Cuándo quiere que la presentemos? Miré por la ventana hacia la calle vacía donde ella había vivido durante años, sangrando lentamente a mi hermano hasta matarlo de tristeza y desesperación. Mañana por la mañana. Y asegúrese de que los medios locales reciban una copia. Si va a arruinar vidas, que sea públicamente. El juego había comenzado oficialmente. Y esta vez, yo tenía todas las cartas. El lunes por la mañana llegué a la casa de mi hermano acompañada por el alguacil y 2 ayudantes de mudanza. Llevaba en mi bolso una carpeta con todas las pruebas, extractos bancarios, grabaciones, registros médicos, y el testamento que cambiaría todo para siempre. Cuando toqué a la puerta, esperé. Escuché pasos arrastrándose, murmullos, y finalmente su voz quebrada. ¿Quién es? Soy yo. Abre la puerta. Cuando finalmente apareció, casi no la reconocí. La mujer que siempre se preocupaba obsesivamente por su apariencia ahora tenía el cabello grasiento, ojeras profundas, y vestía una bata manchada que había visto mejores días. Sus ojos, antes calculadores y fríos, ahora mostraban puro pánico. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando nerviosamente al alguacil. ¿Por qué hay tanta gente?, le extendí los papeles oficiales. Orden de desalojo. Tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas. Solo tus cosas. Sus manos temblaron mientras leía el documento. Vi cuando comprendió la realidad. Sus ojos se expandieron, su boca se abrió, y se puso blanca como papel. Esto no puede ser real. Soy la esposa. Tengo derechos. Eras la esposa, la corregí, sacando una copia del testamento. Y tienes derecho a la cera. Nada más. Intentó arrebatarme los papeles, pero el alguacil se interpuso. Señora, puede revisar los documentos, pero necesita empezar a empacar inmediatamente. Lo que siguió fue un espectáculo que jamás olvidaré. Se transformó en algo desesperado. Corrió hacia el interior de la casa gritando, no pueden hacerme esto. Esta es mi casa. Viví aquí 5 años. La seguí hasta el interior, observando cómo agarraba objetos al azar. Un jarrón, fotografías, incluso electrodomésticos. Todo esto es mío, repetía como un mantra.
Todo es mío. Realmente no, dije con una calma que me sorprendió. Casi todo aquí fue comprado con el dinero de mi hermano. El dinero que le robaste sistemáticamente durante 3 años. Se volteó hacia mí furiosa. No le robé nada. Era mi esposo. Todo lo de él era mío también. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones. Su propia voz llenó la habitación. Necesito otros 2,000 para el tratamiento de mamá. Ya sabes que se está muriendo. La sangre se le fue del rostro. ¿De dónde sacaste eso? Tu mamá murió hace 3 años, continué, reproduciendo otra grabación. Pero seguiste pidiendo dinero para su tratamiento durante 2 años más. ¿Cómo se siente ser una puta mentirosa profesional? Intentó quitarme el teléfono, pero retrocedí. Los ayudantes de mudanza habían comenzado a sacar sus pertenencias, amontonándolas en la acera. Cada objeto que salía parecía drenar un poco más de su dignidad. «Paren», gritó, corriendo hacia la puerta. «Ese televisor lo compré yo». Saqué un extracto bancario marcado con la letra de mi hermano. Este televisor de $2,800 fue comprado el 15 de marzo con una transferencia de la cuenta de ahorros de mi hermano. Él escribió aquí, dice que es un regalo de aniversario para mí, pero sé que es para impresionar a sus amigas. Su máscara de víctima se desplomó completamente. La mujer dulce y manipuladora desapareció, reemplazada por algo feo y desesperado. ¿Sabes qué? Perfecto. Quédate con tu puta casa. Pero no creas que esto termina aquí, perra. Tienes razón, respondí, sacando otro sobre. Esto no termina aquí. Mañana tenemos una cita con mi abogado para hablar del fraude matrimonial y los $127,000 que le robaste. También del seguro de vida por $200,000 que ya no vas a cobrar. Se desplomó físicamente. Sus rodillas cedieron y tuvo que apoyarse contra la puerta. ¿Cómo? ¿Cómo sabes del seguro? Porque mi hermano documentó todo. Cada mentira, cada robo, cada manipulación. Sabía exactamente qué clase de víbora eres. Los vecinos habían comenzado a salir de sus casas, atraídos por los gritos. Algunos los reconocí del funeral de mi hermano. Ahora la veían como realmente era, una estafadora desesperada siendo expulsada como basura. Por favor, murmuró, y por primera vez en años, parecía genuinamente vulnerable. No puedo ir a la cárcel. No sobreviviría ahí adentro. Debiste pensar en eso antes de robarle a un hombre moribundo, respondí. Mi hermano escribió en su diario, si algo me pasa, no dejen que baile sobre mi tumba. Pues adivina qué, ya no hay tumba sobre la cual bailar. Intentó un último acto de manipulación, acercándose con lágrimas que parecían reales. Podemos arreglar esto. Te puedo devolver algo del dinero. No todo, pero algo. Podemos hacer un trato. Me acerqué tanto que pudo ver mi reflejo en mis ojos. ¿Un trato? ¿Cómo el trato que tenías con mi hermano? ¿Dónde tú te llevabas todo y él se moría de tristeza y soledad? Se quebró completamente su último vestigio de control. Se lanzó hacia mí, gritando obscenidades, pero el alguacil la detuvo antes de que pudiera tocarme. Eso es suficiente, dijo el oficial. Señora, sus cosas están en la acera. Tiene 5 minutos para llevarse lo que pueda cargar, o llamamos a una grúa. La vi tambalear hacia sus pertenencias esparcidas en el pavimento. Algunos vecinos tomaron fotos discretamente. Su reputación en el barrio estaba oficialmente destrozada. Mientras cargaba cajas en su auto rentado, se volteó una última vez. Esto no se va a quedar así. Voy a contratar al mejor abogado del país. ¿Con qué dinero?, respondí. Porque todo lo que tienes proviene del robo. Y mañana vamos a recuperar cada centavo. Cuando finalmente se alejó, con sus posesiones amontonadas en un auto que se veía demasiado pequeño para contener los restos de su vida anterior, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. Mi teléfono sonó. Era mi abogado. ¿Cómo se sintió? Miré hacia la casa que ahora era oficialmente mía, luego hacia la calle vacía donde ella había vivido sus últimos días de libertad financiera. Como justicia, respondí. Finalmente, como justicia. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina del abogado para la confrontación sobre el fraude, ya no quedaba nada de la mujer arrogante que había conocido. Se veía derrotada antes de que la reunión comenzara. Mi hermano no vivió para ver este día, le dije mientras mi abogado extendía los documentos sobre la mesa. Pero sé que estaría en paz sabiendo que finalmente pagas por lo que hiciste. Cada día que despiertes sin nada, recuerda que lo perdiste todo por tu propia avaricia. Su abogado de oficio ni siquiera intentó defenderla a ella.
las pruebas eran abrumadoras. Al final, tuvo que firmar un acuerdo confesando el fraude y comprometiéndose a reembolsar todo lo robado o enfrentar cargos criminales federales. Salí de esa oficina sintiendo que mi hermano finalmente podía descansar en paz. Su último acto de amor había sido documentar su propia destrucción para que yo pudiera reconstruir la justicia que él nunca pudo ver. Han pasado 8 meses desde el desalojo. Mi excuñada cumple turnos de 12 horas en una fábrica empacadora a las afueras de la ciudad, ganando salario mínimo. Vive con sus padres en un apartamento de 2 habitaciones después de que vendieran la casa familiar para pagar los abogados y las primeras cuotas de restitución. Su Instagram, que antes presumía vacaciones y restaurantes caros, ahora está privado con solo 23 seguidores. El acuerdo legal la obliga a entregarme $1,200 mensuales durante los próximos 10 años. Ha cumplido religiosamente. Supongo que la alternativa de cargos federales la motiva bastante. Mi abogado dice que es uno de los casos de restitución más exitosos que ha manejado. La demanda del seguro de vida fue rechazada después de que presenté las grabaciones y el testimonio del médico de mi hermano. Los $200,000 que ella esperaba cobrar están ahora en un fondo que establecí para investigación oncológica, específicamente para pacientes que enfrentan la enfermedad solos. Su reputación en el pueblo está completamente destruida. Los vecinos que antes la saludaban ahora cruzan la calle para evitarla. El banco donde trabajaba la despidió por reestructuración 2 semanas después de que el caso se hizo público. Nadie la contrata para trabajos que requieran manejo de dinero. La casa de mi hermano la convertí en alquiler. Los ingresos van directo al fondo de investigación. Es una ironía que ella ahora financie indirectamente la causa que podría haber salvado a mi hermano si hubiera buscado tratamiento antes. Hace 3 meses recibí un mensaje de texto. Por favor, necesitamos hablar. He cambiado. Puedo explicarte todo. Lo leí, lo borré y bloqueé el número. 2 semanas después llegó una carta a mi trabajo. La tiré sin abrirla. Mi secretaria tiene instrucciones de rechazar cualquier llamada o visita suya. No busco venganza adicional porque ya no la necesito. Ella vive las consecuencias de sus decisiones cada día. Levantarse a las 4 de la mañana para trabajar en una fábrica, entregar casi la mitad de su sueldo mensual, ver cómo sus padres la culpan por la pérdida de su hogar. Su castigo es su propia vida. Mi tía Esperanza me llamó la semana pasada. Tu hermano estaría tan orgulloso. Él empezó a señalar el camino, y tú construiste la autopista para que llegara a la justicia. Tiene razón. Él sabía que se estaba muriendo, pero no quiso cargarnos con su dolor. En silencio, intentó protegerse y me dejó una guía. Yo, con su memoria como bandera, terminé la batalla que él no pudo librar. Ahora ella sabe que hay lazos más fuertes que la codicia, y memorias que no se pueden manchar. Mi hermano ya descansa en paz, y yo también. Cada mes, cuando deposito su cheque de restitución en el fondo de investigación, pienso en él. No con tristeza, sino con gratitud. Me enseñó que la verdadera victoria no está en destruir al enemigo, sino en construir algo mejor con los pedazos que dejan atrás.